Bienvenidos a Cuerpo Médico. Estamos listos para llevarles la mejor información relacionada a los temas de salud. Son las 3 en punto de la tarde. Esta es la señal de TV Perú y gracias por acompañarnos cada tarde y también por comentar el programa y ser parte de esta producción. Hoy tenemos un tema muy interesante que ha sido solicitado, como siempre lo comento, en nuestras redes sociales. Y vamos a hablar sobre los herpes. ¿Cuáles son los tipos? ¿Quiénes son las personas que tienen mayor posibilidades de contagiarse? ¿Puede volver si es que ya tengo algún tratamiento y no tengo los cuidados? ¿Tiene que ver con las relaciones sexuales? ¿Es un herpes que se puede contagiar en otras partes del cuerpo? ¿Cuáles son los tipos y cómo resolver este problema? Pues hoy viene al programa una gran doctora y es infectóloga, ya se las estaré presentando en breve para hablar sobre el tema, pero los teléfonos ya están listos para que nos puedan hacer sus preguntas y también estamos en las redes sociales. Así que si tienen alguna consulta, hoy vamos a resolver sobre el tema del herpes. Un tema complicado y difícil, pero estamos en confianza, estamos aquí para juntos solucionar algunas cosas y sobre todo aprender, porque la prevención es muy importante. Y Sarita Busabá se ha ido a recorrer la ciudad y está en un punto con información, como siempre digo, muy importante. Sarita. Hola Fátima, buenas tardes, amigos de todo el país. Efectivamente, con una parte de la producción me he trasladado hasta el distrito de La Molina, exactamente en la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. ¿Por qué? Porque aquí justamente está el Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacología de esta universidad. Y nos hemos trasladado porque, como bien les comentaba ayer, vamos a hablar sobre la sábila, pero también del maíz morado, pero en esta oportunidad desde el punto de vista de la investigación. Se está haciendo investigación en esta universidad, hay cosas prometedoras que vamos a compartir con todos ustedes porque tengo dos grandes invitados. Así que Fátima, convoco a todos los que nos están viendo en este momento a que apunten los beneficios y cómo aprovechar los beneficios también de estos dos productos, la sábila y el maíz morado, Fátima. Bueno, y me encanta ver las caritas de nuestros futuros médicos y sobre todo ver la juventud, porque hay que apostar por la juventud, darles todo lo que necesitan, la sabiduría de los que ya avanzaron el camino, pero esta frescura que tienen y estas ganas de comerse el mundo no hay que perderla, porque justamente ahí tenemos a grandes científicos que nos pueden dar luces sobre algunas preguntas que tenemos en la sociedad. Así que bienvenidos a todos los jóvenes aquí a Cuerpo Médico. Estamos listos para empezar el programa, tenemos muchas cosas para aprender. Esto es Cuerpo Médico, empezamos así. Estamos aquí de regreso en Cuerpo Médico. Gracias por acompañarnos, por todos los mensajes que vamos recibiendo de todos ustedes y nos encanta poder llegar a todos los rincones del país. Hoy vamos a hablar sobre los herpes y ya quiero presentarles a nuestra especialista. Le doy la bienvenida a la doctora Clarisa Biminchumo. Ella es jefe del Departamento de Medicina e Infectología del Hospital Santa Rosa. Doctora Biminchumo, un placer tenerla aquí en Cuerpo Médico. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fátima. Bueno, vamos a hablar sobre los herpes porque hay mucha información, pero me gustaría que nos explique qué es, por qué se da y si existen tipos. El herpes es una familia de virus, de 8 virus, que básicamente tienen la forma de contacto epidemiológico según grupos etarios, ¿no? Hay el herpes tipo 1, el tipo 2, viene también el virus de la varicela, que también es otro tipo de herpes, ¿no? Luego el citomegalovirus, el Epstein-Barr y el herpes virus 6, 7 y 8, ¿no? Que básicamente en común lo que tienen es que es una infección viral, que por ejemplo el herpes tipo 1 aparecen generalmente lesiones en la boca y a veces comúnmente lo conocemos como que me mordió la araña y vemos vesiculitas como unas bolitas, ¿no? Que tienen una agüita. Sí. Eso es lo que vemos. No, el herpes tipo 2 está asociado básicamente a contacto sexual,
¿no? Aunque en España hay reportes que el herpes tipo 1, que nosotros lo vemos generalmente en la boca, también es causante de herpes de transmisión sexual, ¿no? La varicela, que es un virus que generalmente nosotros nos hemos expuesto de pequeños y hemos tenido lesiones, y luego ese virus guarda, hace su memoria en un ganglio y aparece cuando ya de adultos puede aparecer y producir herpes zóster, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de herpes como el Epstein-Barr, que es un virus que también ingresa por la vía respiratoria y lo que puede producir son fiebre, ganglios que aparecen en el cuerpo y a veces puede dejar secuelas. Incluso este tipo de herpes está asociado a cáncer, ¿no? Que es linfoma, ¿no? El citomegalovirus también es un virus que produce gran daño en personas con las defensas disminuidas, en gestantes, en pacientes con VIH. ¿Y el citomegalovirus es un virus que se ve o también tiene alguna lesión? Puede producir fiebre, que los ganglios se pueden inflamar, ¿no? Depende de qué edad le dé. Por ejemplo, si le da en un niño, lo más frecuente es que el niño tenga fiebre, malestar, algunos ganglios y luego desaparece porque tiene una evolución benigna. Pero en población adulta, por ejemplo, le da una gestante, también puede ser fiebre, malestar, pero la complicación mayor que si esa gestante está en el primer trimestre cuando le da, su niño puede nacer con cataratas, que son secuelas de por vida que va a tener cuando esta es una exposición en el embarazo, ¿no? Y bueno, en personas con defensas disminuidas como los pacientes con VIH o los pacientes que reciben quimioterapia o los pacientes que hoy reciben terapia oncológica, si han tenido previamente el citomegalovirus, se puede activar y ahí producir complicaciones importantes. Por ejemplo, un paciente con VIH, con herpes, lo puede dejar ciego, ¿no? Con este citomegalovirus. Ahora, ¿qué es lo que usted ve más frecuente en la consulta? ¿Qué clase de herpes lo ve casi diariamente y en qué sector de la población? Depende, lo que básicamente llega a la consulta son pacientes con enfermedad de transmisión sexual producida por herpes, ¿no? Es lo que vemos en la consulta, ¿no? En hospitalización, dependiendo del área, en inmunocomprometidos vemos pacientes con citomegalovirus, ¿no? Y Epstein-Barr, que a veces pueden producir fiebres prolongadas, con mucho compromiso del paciente. Si este virus, el Epstein-Barr, les da a los niños, probablemente tenga una evolución benigna, pero este mismo virus en una persona adulta puede producir fiebre prolongada de hasta 3 semanas, adenopatías, mucho malestar y quizás la complicación más importante es que pueden derivar en un proceso neoplásico, ¿no? Que es lo que preocupa. Claro. Ahora, hablemos de este primero herpes que sale en la boca. Usted nos decía que tiene esta forma como unos huevitos, ¿no? Que ha dejado la araña, decían las abuelas antiguamente. Y la gente, que siempre estamos luchando contra eso, busca en las redes y ¿qué hago? Y se ponen cosas, se echan alcohol, lo aprietan. ¿Qué sucede si es que yo no voy a un médico para curar un herpes que me puede salir en los labios? En realidad, el herpes labial es un virus o un tipo de enfermedad básicamente benigna, ¿no? Ahí lo que tendremos que optimizar las medidas de higiene para que no se infecte, ¿no? Y puede recibir tratamiento antiviral, que es lo que se recomienda en la primera infección para evitar la posibilidad de recurrencias. Aunque la recurrencia está facilitada, por ejemplo, el estrés puede hacer que otra vez se active el virus. Cada vez que estemos expuestos en verano puede aparecer otra vez las lesiones, ¿no? O el paciente está preocupado, pueden aparecer las lesiones. Y es muy doloroso. La característica de esas lesiones son así, ¿no? Antes de aparecer nuevamente las vesículas, primero el paciente tiene dolor y luego, después de eso, ya empiezan a aparecer las lesiones, ¿no? Muy bien, así que vamos a ir por partes para aprender muy bien sobre los herpes, pero ahorita nos vamos con Sara Busabá, que nos ha dejado así con dudas. Nos va a hablar sobre la sábila y el maíz morado. Vamos a ver qué nos va a contar, Sarita. Fátima, no solamente con dudas, sino que espero que con muchísima curiosidad de todo lo que vamos a aprender el día de hoy, en este momento, sobre la sábila. Me acompaña el doctor Alberto Salazar, quien es médico cirujano y responsable del Centro de Investigación de Medicina Tradicional de la Universidad San Martín de Porres, porque vamos a hablar justamente de la sábila. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, bienvenida también, Sara. Y yo me imagino que todo lo que vamos a hablar de la sábila es basado en investigación que además se han hecho aquí en este centro. Por supuesto, es un centro de investigación y todo lo referido a las plantas medicinales, nosotros es basado en la evidencia científica. Cualquier recomendación que pudiéramos hacer o expresar
es basado en la investigación. Como debe ser, además. Por supuesto. Acá, de hecho, tenemos la sábila. Escuchamos hablar muchísimo de la sábila. Yo creo que primero, para poder conocerla, hay que identificar sus partes. ¿Qué cosa es lo que se usa de la sábila? Perfecto. La planta, ¿no? La parte utilizada para fines medicinales se llama la hoja, que vendría a ser lo que tienes en la mano. Es una hoja larga, con bordes puntiagudos, ¿no? Pero que sobre todo tiene dos subpartes que vendrían a ser las empleadas como medicinas, tradicionalmente, milenariamente. ¿No? ¿Cuáles son? Usted puede ver externamente una capa verde, ¿no? Está bien diferenciado, una capa externa verde, y al centro ve una especie de gelatina, pulpa, ¿no? Que vendría a ser justamente el gel de la sábila. Entonces, esta cáscara de la sábila se utiliza, y lo mismo que la pulpa que está en esa parte interior. Exactamente. Ambas partes son empleadas para fines medicinales, pero tienen propiedades muy diferentes y riesgos inclusive también bastante importantes. ¿Para qué me sirve la cáscara y cómo es que la utilizo? Correcto. La cáscara, ¿no? El uso principal de la cáscara viene siendo reportado y ha sido demostrado su efecto purgante, es decir, para mejorar, ¿no?, la función colónica, del colon principalmente. O sea, hace generar una evacuación. Exactamente, su propiedad así simple es para ayudar a evacuar, hacer las deposiciones. ¿Pero trata el estreñimiento o es simplemente un efecto laxante que se puede usar eventualmente, tal vez? Eventualmente, es más, la recomendación basada en la evidencia ya de ensayos clínicos inclusive es de ser utilizado como complemento en periodos cortos, lo más corto posible, porque tiene también efectos contradictorios. ¿Cómo utilizo esta cáscara? Muy bien. ¿Usted puede levantarla, por favor? Sí, claro. ¿Sí? Y usted puede ver acá, ¿no?, la capa externa, pero si usted levanta la otra también, está más claro, mire. Aquí la planta ya fue arrancada mecánicamente del lugar de siembra, ¿no? Entonces, ese acto mecánico per se ya ha hecho que el látex aflore. Usted puede ver esa secreción amarillenta, ¿no es cierto? Exactamente, esa secreción amarillenta y que huele inclusive difícil, ¿no? Por poner un término. Ese es el famoso látex o exudado de la sábila. Entonces, tradicionalmente, caseramente, se extrae justamente el látex así, mecánicamente, raspando, ¿no? Y que justamente el raspado, ¿no? En el otro lado del laboratorio con los estudiantes que también hacen sus tesis acá y nos ayudan en la generación de las evidencias, están justamente procediendo a realizar y pueden mostrar ahí ya un extracto del látex que hemos extraído del exudado de la hoja de la sábila. Ahora, entonces quiere decir que de esta cáscara lo que voy a utilizar es el exudado, que es el látex, no la cáscara en sí misma, sino el exudado que se desprende de esa cáscara. Así es. Ok, y ese tiene un efecto laxante inmediato, que no es un tratamiento para tratar el estreñimiento. Exactamente, es un tratamiento complementario. Claro. Y cuidado, porque algunos peligrosamente indican alternativo, y eso es peligroso porque pueden reemplazar el tratamiento y no, es complementario. Ok, ¿y qué hay de la pulpa? ¿Para qué es buena esta pulpa, este gel que está aquí de la sábila? Muy bien, este gel en realidad es la parte más importante de la planta por sus beneficios. Se ha demostrado, ¿no?, tanto en el nivel de laboratorio como en aproximadamente 50 ensayos clínicos randomizados, que este gel en usos tópicos tiene actividades antiinflamatorias y de mejorar el tiempo de cicatrización de las heridas. Es decir, si yo me he caído, los niños se han caído en casa, yo puedo agarrar esta pulpa de la sábila y frotarla, digamos, sobre ese chinchón que comúnmente llamamos, y esto desinflamaría esta herida. Sí, desinflamaría. Y si tiene una herida, un corte, una úlcera, ayudaría al proceso de cicatrización. ¿Y qué pasa con enfermedades reumáticas, donde hay procesos inflamatorios? Me pongo a pensar incluso en fibromialgia. ¿Esto se puede frotar en las zonas de dolor? ¿Ayudaría? Basado en la evidencia, todavía es pobre. Existen estudios que sí, un ensayo clínico nada más que ha demostrado en dolor en artritis, más no, hay más evidencia. Ahora, ¿qué pasa si yo consumo esta pulpa de la sábila? Porque de hecho en el mercado incluso hay bebidas que están hechas con sábila. ¿Para qué es bueno? Bueno, los usos, ¿no?, de la ingesta del gel de la sábila para afecciones gástricas, dos especiales.
el reflujo gastrointestinal por los síntomas que produce la sábila, el gel. Resalto, por favor, porque si se toman el látex es muy peligroso. Si le está quemando, le va a quemar más el estómago. Así de sencillo. Entonces hay que saber separar muy bien ese gel. Es muy importante que la gente sepa eso y que sepa separarlo, porque puede separarlo con las partes del látex. Pero expliquemos rápidamente, porque acá está, por ejemplo, todo picado y está todo combinado, ¿no? Yo tendría que sacar con mucho cuidado la corteza. Sí. Me imagino que me quedo con la pulpa y enjuago esa pulpa. Hay que hacer un lavado por arrastre, ¿no? Y eso ya utilizarlo. Doctor, finalmente y brevemente, si yo quiero utilizar la sábila de forma casera en mi casa porque tengo reflujo, ¿en qué momento lo debo tomar? ¿Cuánto tengo que tomar? Acorde a las investigaciones del uso del gel de la sábila, inclusive preparado de la forma casera, ¿no? La indicación es un uso de no más de 3 veces al día. ¿Ya? ¿Qué cantidad? Indican en los estudios están medidos hasta 10 miligramos. 10 miligramos, que es más o menos una cucharadita. Una cucharadita, exactamente. Una cucharadita con el alimento, sin el alimento. Indiferente, porque lo que estaría produciendo inclusive es por la presencia de sus principios activos, ¿no? Que son los mucílagos en este caso, una capa protectora para el caso de las úlceras y eso ayuda a la cicatrización. Excelente, doctores. Seguimos aprendiendo aquí desde el laboratorio con tanta información que hay desde la sábila, pero ustedes no se nos muevan porque en mi siguiente segmento vamos a hablar sobre las bondades que tiene el maíz morado y tantos usos que ustedes todavía no conocen. Fátima. No te digo, Sarita, ya esto es aprendizaje total. Y qué bueno ver la parte científica de las cosas, porque uno sigue las recetas de la abuela, pero aquí podemos entender que hay todo un estudio y nos alegra que el Perú sea un lugar de investigación. Así que, mire, estamos viendo ahí todo lo que hacen, todo lo que estudian para el beneficio de todos nosotros. Así que, como siempre lo digo, no solamente hay que hacer, sino que los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de dar a conocer, de visibilizar todas las cosas buenas que se vienen haciendo. Seguimos conversando aquí con la doctora Clarisa Vinchumo, estamos hablando sobre los herpes y estamos tratando de entender de a pocos. Doctor, entonces habíamos hablado de estos herpes que salen en la parte de los labios y vamos ahora al tema de los herpes genitales. Usted nos decía que está considerado como una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué se da y por qué estamos viendo muchos casos de herpes genital? Básicamente es por múltiples parejas, ¿no? O sea, el herpes genital es un virus que una persona, una vez que lo adquiere, lo va a tener con condiciones de recurrencia con alta probabilidad y en el momento que la persona tiene las vesículas ahí, tiene alta probabilidad de contagio. Entonces, muchas veces a los pacientes yo les refiero eso, ¿no? O sea, tu pareja se va y te deja el herpes, ¿no? Entonces, aquí es bastante respeto, ¿no? Por la pareja, ¿no? Lo que se recomienda y ojalá que en algún momento como sociedad damos es que la confianza y el respeto por uno mismo va muchas veces a limitar que nos expongamos innecesariamente a enfermedad de transmisión sexual, ¿no? El herpes, como le digo, es una enfermedad que una vez que ingresa tiene la posibilidad de hacerse recurrente y tener la posibilidad de que en el momento, por ejemplo, que si la mujer sale embarazada y las lesiones aparecen en el momento que ella va a dar a luz, es una condición para que le hagan cesárea, porque si sale por el canal vaginal del niño puede tener lesiones en la córnea, ¿no? Entonces es un riesgo en el momento que si la mujer sale embarazada, las vesículas están en el momento que ella va a dar a luz, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debe hacer una mujer, un hombre que nos están viendo y que descubren, después de estar escuchando el programa, que tienen herpes genitales? Acudir inmediatamente a la consulta y ¿qué es lo primero que se hace en temas de tratamiento? Bueno, en realidad, cuando aparece un herpes genital, un paciente viene a la consulta, nosotros les tenemos que hacer el tamizaje de las otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque el herpes es un facilitador. Al tener las mucosas que se han lesionado, puede facilitar para el ingreso de VIH, hepatitis B, no hepatitis C, que es otra forma también de que tiene transmisión sexual. Entonces aquí muchas veces cuando el paciente viene con herpes, nosotros tenemos que hacer la consejería y tomar pruebas para determinar si no se ha expuesto también a otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y darle el tratamiento cuando aparecen las lesiones, ¿no? Y finalmente recomendar, ¿no? Que si va a tener relaciones, use este preservativo, que es un medio de protección, no disminuye la posibilidad y también disminuye la posibilidad de exponerse a otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Muy bien, doctora, vamos ahora con preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Ya tenemos entonces la primera en pantalla. Y Melanie Lara nos dice,
Tuve un contacto de riesgo con mi expareja que tuvo herpes hace un mes, pero no presenté síntoma alguno. ¿Se puede detectar si tengo herpes mediante un examen de sangre? Sí, sí se puede detectar, se toma serología para herpes y se determina a partir de ello la exposición, ¿no? Porque hay personas que son asintomáticas, o sea, personas que se han expuesto a virus, pero no me salió lesión, pero uno le toma la prueba y se encuentra. Entonces, incluso la literatura refiere, ¿no?, que esas personas, así no tengan vesículas, tienen posibilidad de contagiar, con menos posibilidad que una persona que tiene una lesión activa, pero también puede contagiar, ¿no? Entonces, sí se puede demostrar eso a través de un estudio serológico en sangre, ¿no?, que se toma una prueba de ELISA, ¿no?, y se determina si IgM significa una exposición aguda, IgG una exposición crónica, ¿no? E inmediatamente, de acuerdo a lo que sale en este diagnóstico, se da el tratamiento. En realidad, si no hay lesiones, no se da. Se trata en el momento que hay úlceras. ¿Y qué permite el tratamiento? Básicamente, lo que permite el tratamiento es que las lesiones que deben evolucionar en 7 a 10 días disminuyan a 5 a 7 días, ¿no? Para tener menos oportunidad de contagiar y que se vayan a complicar las lesiones abiertas, ¿no? Claro que sí. Vamos con más preguntas para hablar hoy sobre los herpes con la doctora Biminchumo, y ya la tenemos en pantalla. Dice Angélica Pari. Nos escribe a través del WhatsApp: me salen constantemente herpes labial desde hace años. He intentado varias cosas, pero no dejan de salir. ¿Hay algún tratamiento o terapia que me pueda ayudar? En realidad, un tratamiento que suprima no existe. Entonces, nosotros tenemos que identificar las condiciones que llevan que el paciente haga recurrencias. Por ejemplo, las condiciones de estrés, pero dice, ay, doctora, yo el estrés, o sea, es una condición que no se puede evitar, claro, pero es un facilitador, ¿no? Lo otro, la exposición a rayos solares también es una condición de estrés para las mucosas que puede facilitar, ¿no? Incluso ahí lo que se recomienda es usar bloqueadores en la mucosa labial para disminuir la posibilidad, ¿no? Que es lo único que hay. Bueno, cuando sale la lesión, darle antiviral, ¿no? Entonces, una vez que yo tuve herpes labial, lo curan, lo trato, las posibilidades que vuelva a salir por estrés o por exposición al sol va a ser alta. Siempre va a ser alta, ¿no? Esa lesión, ese virus va a estar ahí para poder reactivarse con cualquier factor estresor. Lo más frecuente es el estrés, también incluso hasta las condiciones del estado de ánimo, que puede hacer que las defensas bajen y pueda facilitar que se presenten. Eso es lo que yo digo, doctora, hay que estar alegres, porque cuando uno está triste, todos los virus, las bacterias, todos los bichos dicen, ajá, está triste, vamos a entrar a ese cuerpo. Así que siempre con actitud. Vamos, doctora, con más preguntas. Y esta vez nos llega a través, vamos a verla en pantalla, del Facebook. Roxana Muñoz. Mi pareja y yo tuvimos un brote de herpes. Hemos evitado tener relaciones, pero tengo algunas dudas. ¿Cuánto deberíamos esperar para volver a intimar? ¿Es correcto que las evitemos si los dos tenemos lo mismo? En realidad es un virus que ya ingresó a la pareja, ¿no? Cuando aparecen las lesiones, lo ideal es recibir tratamiento antiviral para disminuir el tiempo de las lesiones, ¿no? Y aquí lo que tienen que hacer es evitar tener relaciones sexuales, era la pregunta que nos hacía. Sí se debería evitar porque en realidad se expone a que se puedan infectar las lesiones, ¿no? Básicamente eso. ¿Y el tratamiento inmediato para...? El tratamiento es lo ideal porque va a disminuir el tiempo de días que van a durar las lesiones, ¿no? Claro, y las molestias que sobre todo ocasionan. Vamos, doctora, con una llamada. Ya tenemos a Marcelino desde Surco. Marcelino, bienvenido a Cuerpo Médico. Escuchamos su consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por permitirnos este espacio. Hace 2 años tuve el tema que están tratando, el herpes, y esa zona me salió entre el costado derecho, debajo de la tetilla, y bordeando el costado hacia la espalda. Y esa mancha, después del tratamiento, me ha quedado unas pequeñas manchas, y aún hasta ahora percibo ciertos dolores en la zona. ¿Esto hasta cuándo lo tendré, o eso queda de por vida estas sensaciones, o simplemente es idea de que ya me quedó esos días doloridos? Claro que sí. Gracias. Vamos a hacer la consulta a la doctora. Claro. Por lo que refiere el paciente, lo que ha tenido probablemente haya sido un herpes zóster. Bueno, nosotros en algún momento de nuestra vida, ahora ya hay vacunas y el herpes zóster ya no debería suceder, ¿no? Entonces la vacuna lo que evitan es la varicela. Entonces cuando una persona tiene varicela, el virus se va a quedar localizado en una zona, en un ganglio, ¿no? Que puede activarse. Por ejemplo, si el ganglio es cerca del cuello, las lesiones pueden reaparecer del herpes en la cara, ¿no? Si las lesiones están en la región, si el herpes se localiza un ganglio que queda cerca de nuestra columna dorsal, pueden aparecer en esta zona de la parte del tórax. O si se localiza un ganglio de la región lumbar,
pueden aparecer en esa zona hacia la pierna. Entonces, dependiendo dónde se duerma o dónde se quede esa condición de virus, se puede reactivar la lesión. Entonces, esa lesión puede ser facilitada por condiciones de estrés, por alguna alteración de la inmunidad, por alguna enfermedad de fondo del paciente también. Entonces, cuando salen las lesiones, generalmente antes que aparezcan las lesiones, estas aparecen previo dolor, aparecen las vesículas y ese cuadro se llama neuritis herpética, que normalmente dura 30 días. Pasado esto, o sea, si pasa los 30 días ya no se llama neuritis herpética, sino neuralgia posherpética, que mientras más edad tenga el paciente, mayor oportunidad para que el dolor persista, ¿no? Entonces, generalmente la lesión si dura más de 30 días, la lesión, el cuadro se autolimitó. Pero la neuralgia, ¿cuánto tiempo puede durar? Depende. Hay personas que le dura meses, hay personas que le dura años y los menos son de por vida, ¿no? Entonces, mientras más edad tenga el paciente, mayor oportunidad de hacer neuralgia posherpética. ¿Y algo lo puede calmar? O sea, ¿se puede echar algo para...? Sí, a ver, son analgésicos específicos, no son, por ejemplo, los analgésicos que yo utilizo para un dolor articular. O sea, se dan analgésicos que se conocen como analgésicos neuropáticos, o sea, para bajar básicamente el dolor del nervio, ¿no? Entonces, allí, generalmente el tratamiento es multifactorial, incluso en condiciones así exageradas, hasta hay indicaciones de cannabis cuando el dolor es intenso, ¿no? Porque esa neuralgia en algunas personas le queda a lo mejor como una picazón o como un ardor, pero hay otras personas que lo discapacita ese dolor. O sea, claro, sí es una molestia que el paciente que ha llamado a la consulta no se le está inventando, es una molestia de un virus que ha irritado la zona del nervio y que puede durar meses, puede durar años y en los menos, pero puede suceder que sea de por vida. ¿Y a qué especialidad debe de ir? Ahí el neurólogo cuando ya solamente queda el dolor, ¿no? Ah, perfecto, pero es importante este dato. Entonces, ir al neurólogo para que pueda ayudarlo con el dolor. Vamos ahora a San Martín de Porres. Mabel está en la línea. Mabel, bienvenida a Cuerpo Médico. Escuchamos su consulta. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Si una niña al nacer presenta citomegalovirus, cuando está de forma adulta y tiene hijos, sus hijos también van a presentar citomegalovirus. ¿Y qué produce este virus si presenta el niño o la niña, diré? Muy bien, vamos a hacer la consulta, Mabel, aquí a la doctora. Ahora, miren, depende del momento que uno se exponga a citomegalovirus en el embarazo. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y en el primer trimestre se expone a este virus, tiene alta probabilidad que el niño nazca con muchas complicaciones, que el cerebro hay un cuadro que se llama microcefalia, que el cerebro es chico, ¿no? Pudiera haber retardo mental, a veces cataratas, ¿no? Y ya en estado, o sea, si la mujer se expone al citomegalovirus, por ejemplo, en el tercer trimestre, es probable que tenga solamente una infección que replique y nada más, ¿no? Ahora, que la niña pueda transmitir a sus hijos, no. O sea, la transmisión básicamente se da en el momento que la mujer se expone en el embarazo y puede transmitir al niño. Pero si alguien tuvo citomegalovirus de niña, la curaron, qué sé yo, crece, sale embarazada, ¿y los hijos pueden heredar el tenerlo? No, no se hereda, solo que siempre ese antecedente tiene que reportarlo porque el ginecólogo tiene que hacerle seguimiento del embarazo de las serologías, ¿no? Para ver que esa serología que se saca por IgG e IgM se mantenga estable, ¿no? Si vemos que eso aumenta, porque en el embarazo también tenemos que saber que las defensas disminuyen, ¿no? A medida que avanza el embarazo, las defensas bajan, entonces se puede activar ese virus, ¿no? Entonces sí tiene que dar ese antecedente al ginecólogo para que le haga seguimiento y reciba tratamiento, porque en esas condiciones sí se da tratamiento, ¿no? Muy bien, bueno, hoy estamos aprendiendo muchísimo sobre los herpes. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos con la doctora Clarisa Biminchumo para seguir respondiendo todas sus preguntas. Los teléfonos, las líneas están abiertas. Y también atención, porque Sara Usaba nos va a contar ahora los secretos, la parte científica del maíz morado. Luego de la pausa, aquí en Cuerpo Médico. Volvemos. Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico.
médico y en este segmento de nutrición que para mí es especialmente fascinante porque el mundo académico realmente me llena de conocimiento, pero además de satisfacción, sobre todo porque sabemos que aquí en el Centro de Investigación de justamente la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres se están descubriendo cosas que hoy queremos compartir con ustedes. En ese momento me encuentro con el profesor Luis Lenz Sardón, quien es químico farmacéutico, investigador adjunto del Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacéutica de la Universidad San Martín de Porres. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Y justamente acá estamos porque vamos a hablar un poquito sobre los hallazgos que han tenido ustedes respecto del maíz morado e incluso de la chicha morada. Exacto. Nosotros ya cerca de 2 años que estamos investigando el maíz morado. Comenzamos haciendo trabajos de la chicha morada simplemente para corroborar la información que se tenía, ¿no? Y tuvimos mucho éxito en esto, ¿no? ¿Y qué es lo que han encontrado? Encontramos que sí, que la chicha morada tiene una actividad sobre la presión arterial, ¿no? Entonces disminuye la presión arterial. Tal vez no en grados mayores, pero hay una disminución de la presión arterial. Ahora, ¿cómo es que se hacen estos estudios? ¿Cómo se dan cuenta que la chicha morada realmente ayuda a bajar la presión? Bueno, nosotros sabemos de inicio de que la chicha morada es una bebida habitual. Okay. Entonces, a partir de eso, utilizamos de llamar personas, voluntarios, a tomar la chicha morada y hacer todo el proceso de medir la presión arterial en las personas, ¿no? Se utilizó un grupo de 20 sujetos a los cuales se les dio la chicha morada y se pudo comprobar que sí, que realmente la chicha morada baja la presión arterial. Ahora, ¿qué es lo que tiene la chicha morada y el maíz morado en realidad que puede generar este efecto? Hasta hoy no hay una explicación precisa, pero aparentemente son los antioxidantes que encontramos en la chicha morada y en el maíz morado que generan esa acción en el cuerpo, ¿no? Ahora, de hecho, sabemos que justamente estos colores morados, azules, oscuros, tienen diferentes efectos. ¿Cómo es el proceso de investigación? ¿Cómo hacen ustedes para darse cuenta, ok, sí, el maíz morado tiene estos componentes y los tiene en esta cantidad? Exactamente. Sabemos de que ciertos compuestos químicos que presentan las plantas generan primeramente esa característica típica del color. Ajá. Entonces determinamos qué elementos son esos en la planta, ¿no? Y utilizamos esos experimentos que hacemos rutinariamente aquí. Y podemos análisis de laboratorio, algunos ensayos. Exactamente. Podemos reconocer los 3 principales, ¿no? Que son los taninos, los compuestos fenólicos y los flavonoides. Que son justamente ensayos que están haciendo en ese momento alumnos de acá de la facultad. Están determinando la presencia de esos compuestos, ¿no? ¿Se estudia el maíz, el mismo grano? ¿Qué partes del maíz estamos estudiando? Pues el maíz es una gran sorpresa porque prácticamente todo el maíz tiene ese tipo de principios activos, ¿no? Tal vez la parte del maíz que acumula mayor cantidad de estos principios activos sea el cabello de maíz o el pelo de maíz, ¿no? Por eso que aquí podemos encontrar ya una gran cantidad de pelo de maíz. Efectivamente, justo detrás de nosotros tenemos una mesa llena de pelo de maíz. Yo me preguntaba, ¿pero ¿para qué la tienen ahí? ¿Qué están haciendo con eso? Cuéntenos, doctor. Pero inicialmente el pelo de maíz tiene un uso tradicional, ¿no? Que viene de siglos atrás, ¿no? Es prácticamente utilizado para cualquier problema renal. ¿Cómo se usa el pelo? Simplemente se usa una cantidad como equivalente a un puñado, 5 gramos de pelo de maíz y se hace un mate. Como una infusión. Exactamente, tradicionalmente un mate, ¿no? Pero ¿de qué manera me ayuda en la función renal? Bueno, ahí viene la explicación. Básicamente son antioxidantes y los antioxidantes van a actuar sobre la inflamación. Al disminuir la inflamación van a permitir que si existen algunas piedras renales en el riñón, al disminuir la inflamación va a permitir que las piedras puedan ser eliminadas. Es decir, ¿tiene un efecto diurético también? También, indirectamente diurético. Indirectamente diurético. Sí. Ahora, también he visto pancas detrás de nosotros. ¿Qué están haciendo con estas pancas? Pues son las cosas de trabajar en laboratorio, ¿no? Entonces, trabajamos con el producto y comenzamos a analizar de la misma manera que utilizamos el cabello de choclo, el grano de choclo y toda la parte. Nos interesó de saber qué tenía la panca del maíz, ¿no? Y nos sorprendió de que encontramos los mismos compuestos y además un compuesto que no encontramos en otras partes, que son saponinas. Wow. Y las saponinas generalmente tienen un efecto de protección de la planta, ¿no? Entonces,
protegen de microbios, de parásitos, de insectos y todo más. Esa es una tarea que tenemos, ver realmente cuál es esa función de esas saponinas que hemos encontrado en la panca. Pero tiene también capacidad, tiene esos antocianinos, tiene esos componentes que en los que encuentro, por ejemplo, en la chicha morada. Es decir, podría ser de repente con la investigación que ustedes hacen un elemento comestible que puede ser parte de la dieta de los peruanos. Yo pienso que parte de la investigación tiene que tener un uso inmediato. Diario, ¿no? Diario, ¿no? Claro. La planta de maíz podemos, a partir de lo que ya hemos conocido, podemos utilizar prácticamente toda la planta de maíz. Claro, ahora yo imagino que la panca lo que probablemente más va a beneficiar al consumo, si es que se determina finalmente que se puede hacer, es el contenido de fibra. Tenemos muchísima gente con estreñimiento, por ejemplo, y esa fibra puede ayudar. La panca de maíz es la parte de la planta que tiene mayor cantidad de fibras. Claro, ojo que esto todavía está en un proceso de investigación. Acompáñenme, doctor, eso está en un proceso de investigación, de estudio. La gente que nos está viendo no vaya a ponerse a comer la panca todavía, porque hay que estudiar, eso tiene saponinas también. Pero hay un tema que es bien interesante que tiene que ver con esta capacidad antioxidante que de hecho ya está en la literatura, ¿no? Sabemos que el maíz morado, al igual que otros alimentos morados, tienen antioxidantes. ¿Por qué es bueno estos antioxidantes? Bueno, básicamente, como le decía, ¿no? Nuestro cuerpo produce oxidación, como parte del metabolismo produce oxidación. Y de la misma manera, para protegerse, necesita producir antioxidantes. Lo que pasa es que cuando pasa el tiempo y a medida que envejecemos, esta cantidad de antioxidantes va disminuyendo. Claro. Y entonces uno ve el proceso de vejez va ampliándose con el tiempo, ¿no? ¿Este efecto lo tenemos en la chicha morada en la que consumimos? Exactamente. Eso significa entonces, escuchen bien ustedes que nos están ahí atendiendo en todo el país. A ver, voy a repetir la pregunta bien clarita. ¿Eso quiere decir que la chicha morada, gracias a su poder antioxidante, podría tener un efecto anti-envejecimiento en las personas? Sí, sin duda. Entonces hay que tomar chicha morada todos los días. Pues sí, además aumentamos la cantidad de líquido ingerido, que también es bueno para la salud. Qué bueno, ¿no? Y si le sumamos un poco de limoncito, pues quedaría mucho mejor porque tenemos también ahí un poco de vitamina C. Y por supuesto, eso sí, traten de no ponerle azúcar, háganlo hervir con un poquito de piña tal vez y así agarramos pues justamente ese dulzor que se necesita para la chicha morada. Amigos, yo me voy a seguir quedando aquí en el laboratorio porque hay tantos temas que poder compartir con ustedes. Me voy a recontracargar de información. Así que me despido, Fátima, de ustedes, pero no me muevo de ese aprendizaje. Un dato interesante que también quería compartir con ustedes. Justamente el doctor Alberto Salazar me decía que esta pulpa de la sábila, al parecer en estudios in vitro, ojo, in vitro, podría tener un efecto, digamos, antiviral también en el caso del herpes. Así que, Fátima, me despido de ustedes, pero ustedes, amigos, quédense todavía en Cuerpo Médico, que hay mucho más que compartir. Así que hoy, Sarita, nos has traído el secreto de la juventud, la chicha morada, no solamente para bajar la presión, sino también para los antioxidantes. Así que a partir de mañana en mi casa, solo chicha, ya no emoliente, solo chicha morada. Muy bien, gracias, Sara, como siempre hemos aprendido muchísimo. Y qué interesante la parte científica y todo lo que podemos aportar a la sociedad desde la ciencia. Bueno, estamos aquí con la doctora Clarisa Biminchumo hablando sobre los herpes. Tenemos algunas llamadas, vamos a tratar de responder todas sus consultas. Ya tenemos a Luis desde el Callao. Luis, bienvenido, lo escuchamos. Luis. Muchas gracias, señorita periodista Fátima. Agradezco su vocación de servicio en principio por la preocupación de la salud del pueblo peruano. También agradezco a la doctora Clarisa Biminchumo por su presencia y tocar estos temas tan importantes. Bueno, escuché atentamente a la doctora decir que el herpes genital, por ejemplo, viaja a través del ganglio y que se puede alojar en cualquier parte del cuerpo. Ya, en mi caso particular, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación, un seguimiento, porque yo soy la persona que tengo un caso de hernia femoral. ¿Hay alguna relación entre el herpes con las hernias, doctora Biminchumo? Esa es mi pregunta. Muy bien, vamos a hacerle la consulta a Luis. Primero, lo que nos estaba diciendo, si escuchó correctamente que el herpes genital puede moverse a los ganglios, eso era lo primero que preguntaba, y lo otro, la relación del herpes con las hernias.
No, o sea, a ver, lo que tenemos que tener claro es que el herpes es una infección viral y como infección viral va a producir una respuesta inflamatoria. Entonces, donde sale el herpes genital pueden aparecer ganglios, sí, porque el cuerpo está tratando de controlarlos, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, sí pueden haber ganglios o adenopatías en la zona donde sale el herpes, sí puede haber porque es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para tratar de controlar la infección, ¿no? Y ahora, si hay una relación entre el herpes y la hernia, no hay relación, ¿no? O sea, puede ser un facilitador de estrés, o sea, el paciente tiene una lesión. La hernia finalmente, ¿qué es lo que es? Es una pared que se está separando y por allí va a aparecer el intestino. Entonces, si la hernia es leve, el intestino puede regresar a su sitio, ¿no? Pero no tiene una relación con el herpes, ¿no? Muy bien, nos vamos ahora hasta Chiclayo y está Lucas en la línea. Bienvenido a Cuerpo Médico, lo escuchamos. ¿Lucas? Gracias, señorita Fátima. Sí, aló. ¿Cuál es su consulta? Buenas tardes. ¿Sabe qué? Mi consulta es, bueno, por un aspecto del herpes que tiene mi papá. Tiene en la parte, bueno, le salió hace ya aproximadamente un poco más de un año. ¿Ya? En la parte de la espalda, a la altura del hombro, más o menos, un poquito más abajo. Y lo que pasa es que cuando lo llevamos al dermatólogo le pusieron sueros, vitaminas y todo eso, pero y las medicinas que le recetaron como que no le ha hecho tanto efecto, no sé, pero o sea, ya las llagas que tenía en la espalda de quemaduras, algo así parecido a quemaduras, ya desaparecieron, pero él sigue sintiendo las quemaduras por dentro del cuerpo. Nosotros vemos, él dice, ahí está, porque la ropa lo hace doler. Claro. ¿no? Lucas, ¿qué edad tiene su padre? ¿Qué edad tiene? Él tiene 80 años ya. Muy bien, Lucas. Aquí la doctora Biminchumo le va a explicar qué es lo que está pasando. Claro, eso también tiene relación con la pregunta que hacían anteriormente, ¿no? Lo que tiene su papá ha sido un herpes zóster y lo que tiene ahora es una secuela del herpes zóster que se llama neuralgia posherpética. La neuralgia posherpética es una condición en la cual la lesión donde salió el herpes puede quemar, puede arder, puede picar, ¿no? Y ahí básicamente se usan algunos analgésicos tópicos, ¿no? Algunos parches se ponen específicamente para donde está el dolor, ¿no? Y es una secuela que, como les digo, a medida que la persona, mientras más avance la edad y se presente el herpes, mayor oportunidad que se quede con secuela. Lo que dice la literatura es que a partir de los 60 años, cuando una persona tiene herpes, tiene alta probabilidad de quedarse con neuralgia posherpética, ¿no? Bueno, y aquí lo recomendable, nos decía usted, es ir al neurólogo para ver cómo puede calmar ese dolor. Sí, porque los tratamientos son múltiples, ¿no? O sea, son parches que son anestésicos que se puede colocar en la zona, también son tratamientos orales o también a veces tratamientos antidepresivos que se utilizan como analgésicos, ¿no? O sea, son tratamientos diversos que sí hay alternativas para minimizar el dolor y en el mejor de los casos de desaparecerlo, pero como les digo, mientras más edad tenga el paciente, más oportunidad de tener esta secuela, ¿no? Claro, y hay que ser conscientes que realmente es un dolor terrible, un malestar muy incómodo y ayudarlos, ¿no? Darles esta parte emocional tan importante, pero también ir al neurólogo. Vamos con otra llamada, ya está Dolores desde San Martín de Porres. Dolores, bienvenida. Aquí la doctora Biminchumo está lista para escuchar su consulta. Ya, La escuchamos, Dolores. ya. Se ha hablado del citomegalovirus. Sí. Ya se sabe que una forma de contagio es de madre a hijo. Ya. Dolores, ¿se fue la llamada? Bueno, pero podríamos aprovechar, ¿no? Nos decía, estaba empezando a decirnos, ¿no? El citomegalovirus se contagia de madres a hijos y también en una pregunta que nos habían hecho en el bloque anterior, ¿no? Claro, el citomegalovirus tiene diversas formas de exposición de contagio. Se puede transmitir por la vía aérea, que es la forma como una persona adulta puede adquirirlo, ¿no? La característica de esta enfermedad cuando ingresa por la vía respiratoria, que es por la vía principal de contagio. También puede haber por transfusiones, que son las menos, pero puede suceder, ¿no? La lesión, generalmente el paciente puede tener un cuadro febril. El otro cuadro es un cuadro que la mujer durante el embarazo puede presentarlo. Entonces, a medida que la exposición cambia o las características de la presentación cambia a medida en qué trimestre del embarazo se presente esa exposición.
en realidad lo más difícil es cuando la mujer en el primer trimestre, o sea, las primeras 12 semanas, se infecta este virus porque el niño puede tener muchas secuelas, ¿no? Y bueno, y hay otra condición clínica también que es en los pacientes con las defensas disminuidas, por ejemplo, en los pacientes con VIH, ¿no? Que el paciente le puede tener un compromiso de reactivación porque es un virus que no es de reciente exposición, sino que en un momento de niño nos hemos expuesto al virus y este se va a reactivar. Lo más frecuente que nosotros tenemos, incluso que nos lleva a que la terapia antirretroviral demore en iniciarla, es cuando el citomegalovirus lo tenemos en el ojo, ¿no? Que también puede aparecer en el intestino, puede aparecer en el pulmón, o sea, tiene un compromiso sistémico en personas con defensas disminuidas y eso, por ejemplo, nos obliga a primero tratar antes de empezar terapia antirretroviral. Pero, por ejemplo, para llegar a esa condición es que el paciente ha dejado pasar mucho tiempo con la enfermedad sin diagnóstico, ¿no? Que es la enfermedad de inmunosuprimidos, ¿no? Vamos con otra llamada, ya tenemos a Elsa desde ATE. Elsa, bienvenida, escuchamos su consulta. Buenas tardes. Lo que yo quería saber es cómo voy a hacer, porque desde este jueves a mí me comenzó el dolor en la espalda, al lado derecho. Comenzaron a salirme ampollitas desde el viernes, que pensé, yo tengo un problema de alergia, pensé que era lo mismo, pero resulta que no. Sábado fue más, domingo más, lunes más. El martes por fin fui donde el doctor y lo que me han dicho es que tengo el herpes zóster. Me han dado aciclovir, pero no lo tolero, me la estoy pasando vomitando. Me ha recetado 2 pastillas cada 4 horas, entonces tomo como 8 cada día. Y no puedo ni comer. ¿Qué puedo hacer, por favor? Muy bien. Elsa, ¿usted qué edad tiene? 68. Muy bien, vamos a preguntarle acá a la doctora. Claro, bueno, lo que pasa es que para el herpes zóster el tratamiento es aciclovir 800 miligramos 5 veces al día. O sea, son varias tabletas que si en el hospital la concentración viene de 200, son 4 tabletas 5 veces al día. Entonces, pero si el paciente no lo tolera, debería regresar al servicio de salud porque probablemente requiere hospitalización y darle tratamiento endovenoso, que también hay, ¿no? Esa sería la salida entonces, sí, porque no lo tolera y va con... El problema es que, por ejemplo, el aciclovir no es un medicamento inofensivo tampoco, entonces puede producir alteración en el riñón. Entonces el paciente tiene que cada vez que toma la pastilla de aciclovir tomar abundante líquido y si la paciente está que vomita, se está deshidratando y puede alterar el riñón. Entonces ahí lo recomendable, si no lo tolera, es ir a un servicio de salud para ser hospitalizado y recibir el tratamiento endovenoso, ¿no? Claro, esta información es muy importante, Elsa, en su caso, así que le pido que vaya nuevamente al médico para explicarle que no tolera este medicamento y lo puedan poner vía intravenosa. Vamos con otra consulta y esta vez nos llega en las redes sociales, así que vamos ya con Máximo Campos, que nos pregunta por Instagram. Descubrí que tengo herpes genitales en estos últimos días, estuve teniendo brotes constantes, también estuve muy estresado y ansioso. ¿Es posible que mi estado de ánimo esté influyendo en estos brotes? Por supuesto, sí. Esto se asocia. El estrés, la ansiedad, la depresión hace que haya condiciones de brote, ¿no? Entonces el virus ingresa y va a estar ahí y puede estar en condición latente, pero condiciones de alteración, sobre todo de las condiciones de estado de ánimo, están asociadas a la presencia de brotes, ¿no? Ahora, doctora, si yo ya tuve herpes y sabemos que el estrés lo genera, ¿sería bueno entonces, una vez que ya he mejorado con este diagnóstico, poder ir a una terapia, al psicólogo, al psiquiatra, para que no tenga yo cosas que me estresen o me depriman y que pueda generar nuevamente el brote? Que también eso ayuda. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una enfermedad, tenemos que no solamente tratar a la infección, sino ver todo el entorno, no mejorar la dieta, no, si el estado de ánimo, las condiciones, yo no las puedo manejar, tengo que recibir el apoyo de un especialista porque eso también contribuye. O sea, finalmente todos somos, como seres humanos, somos un equilibrio entre la parte mental, física, ¿no? y social también, ¿no? Claro que sí. Bueno, y ahora sí vamos con, creo yo, por la hora, la última llamada. María querida, bienvenida desde San Juan de Lurigancho. La doctora Biminchumo la escucha. Buenas tardes, señora doctorita. Mire, yo tengo cáncer y me han salido esos granitos en la parte de la parte de acá, de la parte posterior del poto, como se dice, esto. Y quiero saber si eso es herpes o es de la quimio que he recibido o de la radioterapia que he recibido. María, ¿usted cáncer a dónde tiene? ¿Cuál es el diagnóstico y qué edad tiene ahora? Tengo acá en la vagina. ¿Ya? ¿Y qué edad tiene? Tengo 80 años.
Muy bien, querida María. Vamos a hacer la consulta aquí a la doctora. ¿Está recibiendo radioterapia, dice? Sí, y quiere saber si es por la radioterapia o podrían ser herpes. Bueno, ahí tendrían que ser evaluados, ¿no? Porque bueno, la radioterapia puede producir radiodermitis y producir vesículas en esa zona como parte de la respuesta. Y bueno, y el otro también, el herpes también puede reactivarse cuando una persona recibe radioterapia porque finalmente es una condición estresora también, ¿no? Claro que sí, bueno, así que ya saben, lo mejor es volver al médico, decirle lo que está pasando con nosotros para que nos pueda ayudar. Doctora, le agradezco mucho y me gustaría algunas recomendaciones sobre este tema. Bueno, esta tarde hemos conversado de los diferentes tipos de herpes, tienen su forma de contagio distinto, pero la protección básicamente es la misma, ¿no? En cuanto al herpes labial, básicamente uno se puede exponer por contacto directo con una persona que tenga las lesiones. El herpes de tipo 2, que es el tipo de transmisión sexual, aquí básicamente es mientras menos exposición sexual o cambio de parejas tengamos, menos riesgo de tener herpes, ¿no? El herpes, el citomegalovirus, es un virus que se puede transmitir de madre a hijo, ¿no? Por eso se requiere un seguimiento periódico. Las mujeres en estado de gestación acudan y si, por ejemplo, ha habido un antecedente de citomegalovirus en algún momento de la vida, tiene que informarse al médico para que se le haga seguimiento en esa serología. El Epstein-Barr también es un virus que se transmite por la vía respiratoria y mientras menos edad tenga el paciente, los síntomas van a ser como cualquier infección viral, pero si eso le da a un adulto puede tener mucho compromiso, ¿no? También tenemos el herpes, el virus de la varicela, que en los adultos que hemos escuchado hoy en la tarde es una reactivación, lo que tienen de la varicela que tuvieron de niños, se reactiva con una condición que se llama el herpes zóster, ¿no? Que ahí el tratamiento y muchas de las secuelas que nosotros tengamos, por ejemplo, hay vacuna para el herpes zóster y pudiera la persona para evitar esto, colocarse vacuna a partir de los 60 años, se recomienda esa vacuna. Y bueno, hay otro tipo de virus que no es de herpes que no hemos conversado. Pero ya volverá, doctor, no se preocupe, ya va a volver nuevamente porque es un tema que hay mucha curiosidad, mucha gente necesita esta información y yo le agradezco su presencia hoy aquí en Cuerpo Médico. Gracias a la doctora Clarisa Bimichumo y ya lo saben, prevención, a cuidarnos y acudir inmediatamente al médico. Hacemos una breve pausa, regresamos con la parte final aquí en el programa. El programa, gracias por habernos acompañado y lo que yo siempre rescato es que todos los médicos que vienen aquí a Cuerpo Médico nos dicen que debemos de tener una actitud positiva frente a las cosas. No podemos cambiar los problemas, no podemos cambiar a las personas, pero sí la actitud frente a ellos. Si les contara las cosas que a veces tengo que pasar en el día a día, son muchas. Pero algo que me enseñaron mis padres es a tener una actitud. No es fácil, y es que hacerlo todos los días, porque si no, la mente nos quiere jugar cosas negativas. Pero no, hay que tener una actitud positiva para no enfermarnos. Y recuerden que el pensamiento se convierte en emoción y la emoción en enfermedad. Así que vamos a tener pensamientos positivos a pesar de la adversidad. Mañana no se pueden perder el programa. Estamos en nuestro viernes de salud mental y vamos a hablar sobre las fobias. ¿Qué la originan? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Tiene solución? Por supuesto, y se lo vamos a contar aquí en Cuerpo Médico. Gracias por habernos acompañado. Ya nos pueden escribir en las redes sociales si tienen alguna consulta sobre alguna fobia y mañana estaremos, como siempre, en punto a las 3 para responder también sus llamadas en vivo. Esto ha sido Cuerpo Médico. Nos reencontramos mañana.